Bueno, vamos a empezar esta charla con el tema que nos preocupa a nosotros, ¿no? De los temas de patrimonio, deteccionismo, bueno, todo lo que quieran hablar, vamos a hacer un par de estas charlas. Y yo le sugería a Óscar, que ha sido el iniciador, el que tuvo la idea y todo eso, que fuera el primero que planteara el tema que él quería hablar en esta reunión. Y después vamos a hacer, bueno, después hablará Leo, obviamente, yo lo dejo para el final, digo, si les parece bien, no sé. Y después hacemos una parte más conversada. Una parte más conversada donde vamos a charlar sobre nuestras ideas. Y decirles también que estaría bueno incluso invitar a gente que piense distinto que nosotros. Y vamos a invitar a otros amigos también que tengan opiniones sobre este tema, etc. Y eventualmente podemos invitar a gente que piense distinto que nosotros, porque podemos debatir de buena forma, no vamos a pelearnos ni a matar a nadie, ni nada, digamos, ¿no? Vamos a dejar... Para eso está Putin ya. ¿Cómo? Que para eso está Putin ya. Sí, es cierto. Como es, vamos a dejar la katana envainada y vamos a hablar tranquilos. Bueno, Óscar, dale. Buenas, amigos. Pues nada, a mí me gustaría hablar un poco sobre el tema de los bienes de interés cultural y el tema del monopolio de objetos históricos, que parece que casi siempre tiene que recaer en el lado social, en el Estado, en los arqueólogos, y va un poco en detrimento del coleccionismo y de los numismáticos. Yo no sé, yo por ejemplo, para entender qué es un bien de interés cultural, que está tan de moda, que salió allá por la ley de 1985 en España, nos viene a decir que la ley, un BIC o un bien de interés cultural es cualquier objeto mueble o inmueble de interés histórico, artístico, arqueológico que haya sido declarado por el Estado. Entonces, desde ese punto de vista, si nosotros, por ejemplo, ¿qué hace que una pieza de iguales características sea declarada bien de interés cultural? Yo creo que ahí radica el problema, o no sea declarada bien de interés cultural. Es decir, si nosotros vamos a un museo, por ejemplo, y vemos pues yo qué sé, un 8 reales de Felipe III, y ese mismo 8 reales de Felipe III lo tenemos nosotros en nuestra casa, a nosotros no nos pueden acusar. Vamos a ver, o sea, la pieza del museo será un bien de interés cultural, pero para que haya sido un bien de interés cultural ha tenido que ser aprobado, se ha tenido que realizar un expediente y ha tenido que ser aprobada por ciertos organismos del Estado. Eso no quiere decir que esa moneda, que es idéntica a la que tengo yo en casa, no quiere decir que mi moneda tenga que ser un bien de interés cultural. Y yo creo que por ahí van un poco los temas. ¿Por qué? Porque, bueno, con el tema de, por ejemplo, se ha hablado mucho con el tema de comprar monedas por internet, que si tienes que tener una trazabilidad, una factura, porque si no puede ser considerado un bien de interés cultural, o alguien que se encuentre un objeto con valor de más de 100 años de antigüedad también puede ser considerado un bien de interés cultural, pero ojo, puede ser considerado. O sea, hay un artículo, el artículo 40, que dice: forma parte del patrimonio histórico español los bienes muebles o inmuebles de carácter histórico susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica. Que sepa yo, la numismática no la estudian los arqueólogos. Por lo tanto, en esta definición queda perfectamente fuera de lugar y ambigua. Es decir, susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica. ¿Cuántos estudios han hecho los arqueólogos en relación a las monedas? Que yo sepa, poco. O sea, ¿por qué una moneda se considera un bien de interés cultural cuando se encuentra? Pues seguramente porque está dentro de un yacimiento arqueológico o una zona declarada bien de interés cultural. Entonces eso hace que ese objeto se declare en zona de bien de interés cultural, por lo tanto se declare bien de interés cultural, pero una moneda que tú puedas comprar en internet o que bien un detectorista haya sacado fuera de una contextualización arqueológica, ¿por qué coño va a tener que ser un bien de interés cultural? Más cuando dice susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica. Yo no he visto tratados de arqueología que expliquen nada acerca de monedas. O sea, los estudios sobre las monedas siempre las han hecho los numismáticos, los coleccionistas, que son los que verdaderamente pues, están a razón de esta ciencia. Luego, por otro lado, ¿por qué se consideran BIC los objetos muebles o inmuebles? ¿Por qué se quieren considerar BIC desde el Estado? ¿No? Para darles una protección.
Bueno, eso está muy bien, sí, está muy bien que haya museos con todo tipo de objetos históricos y demás, para que además la gente los pueda ver y pueda aprender y demás. Pero, ¿cuántas monedas duermen en los fondos de los museos sin estar inventariadas? ¿Cuántas monedas se han rescatado de naufragios como el de Nuestra Señora de las Mercedes y están pudriéndose, pero literalmente en cubos de agua? Y eso es para proteger los bienes. O sea, un bien de interés cultural que tiene que ser protegido por el Estado. ¿Qué tipo de protección le están dando? ¿Qué tipo de protección les dieron antes de salir esta ley cuando fundía el Estado las monedas de los duros de plata de Amadeo I de Saboya o de Alfonso XII? ¿Qué protección les daban? ¿Por qué surgió todo esto? ¿Por qué ha surgido todo esto? ¿Para que hubiera un monopolio exclusivo del Estado? Bueno, estas son preguntas que dejo en el aire. Y no mucho más. Lo único que me gustaría decir es eso. Yo creo que con todas estas medidas lo que se pretende es cada vez más, no sé si se pretende, pero se consigue que la propiedad privada se resienta, porque todo parece que tiene que pasar por los museos, cuando es imposible la cantidad de piezas que hay que se reflejen en los museos y demás. Y también, bueno, pues la presunción de culpabilidad está muy a la orden del día en estos medios de compra sociales por Internet, porque supuestamente si no puedes demostrar una procedencia a esa pieza, ya se te pueda atacar de traficante de piezas, de ladrón, y por otro lado la presunción de inocencia se va al garete. En este país, por lo menos. Pues eso es un poco lo que quería haber hablado y he hablado sobre este tema. No sé, un poco rápido así, pero vamos. Está bien, está bien. Ahora vamos a pasar a escuchar a Leo. Pero sí quería, antes de pasar, quería hacer una aclaración. En realidad, el tema de lo que afecta acá, más que el tema de los bienes de interés cultural, que en realidad pueden ser públicos o privados. Esto no está mal, digamos. Es una protección que le da el Estado. Y puede ser que vos vivas en un castillo del siglo XIII, y el Estado proteja eso y sea tu propiedad porque viene de tu familia, porque es tuyo, digamos, pero aún así es bien de interés cultural y está bueno eso, porque el Estado lo protege, digamos, porque nadie lo puede destruir. Por ejemplo, si se te rompe, el Estado puede llegar a ayudarte a arreglarlo, por ejemplo, porque le interesa que se conserve. Digamos, eso pero no está estás mal. Obligado, ¿no? Estás obligado, creo, a mantenerlo de alguna tenés manera. que, claro, no podés pintarlo de amarillo y todas esas cosas. Claro, digamos, pero no, acá el otro tema que sí, definitivamente es como vos decís, es el tema del monopolio del Estado, que eso yo lo voy a retomar en el monopolio del Estado con el control del material, cuando no son los arqueólogos precisamente los que han hecho. Las monedas son susceptibles de estudio arqueológico, en el sentido que se las estudia en su contexto arqueológico por los arqueólogos. Te van a decir, esto apareció a tal profundidad, qué sé yo. Lo que vos decís claramente, y esto es así, es que la contribución de los arqueólogos al estudio de la numismática es despreciable y nimia. Eso es indudable. O sea, no creo que haya ningún arqueólogo que venga a defender acá que las monedas, los estudios numismáticos los tienen que hacer los arqueólogos, porque eso sería un disparate porque no los han hecho, digamos. En ese sentido, 100%. Leo, te escuchamos. Vale. Y bueno, la verdad es que lo que a mí me gustaría sugerir, un poco llevando lo que ha empezado Oscar, es que, claro, ¿cómo encontrar este equilibrio, ¿no? Esta situación que, a ver, no hay absolutamente ningún numismático que tú preguntes por la calle y diga, no, es que está muy bien que vayamos con las palas y los detectores de metales a detectar castillos y a detectar ruinas romanas. No. Pero una cosa que es muy importante y que creo que se debería discutir de una manera inteligente es justo cómo buscar este equilibrio, cómo buscar toda esta protección del patrimonio, cómo buscar esta protección del patrimonio junto a estimular los estudios numismáticos que hacemos nosotros, la comunidad numismática, y que, bueno, se genere una sinergia, que se protege el patrimonio y que eso exista. Y bueno, yo creo que eventualmente Damián pondrá un poco lo que toca a las leyes y
todos los estudios numismáticos y en qué países se desarrollaron eso. Pero me gustaría exponer, principalmente porque yo creo que en España mucha gente no conoce, la situación de Inglaterra. Inglaterra tiene un sistema de leyes y un sistema de preservación de patrimonio muy curioso llamado el Treasure Act. Sí. El Treasure Act, ¿qué hace? Él genera primero una base que es absolutamente, bueno, la gran mayoría de las cosas que encuentras por el suelo en cualquier zona que no esté designada como zona de interés arqueológico, tú tienes una serie de derechos, bueno, tú y el dueño que encuentres y el dueño de la tierra, tú tienes una serie de derechos sobre lo que encuentras, que puede ser monedas, puede ser antigüedades, pero es necesario que eso sea hecho bien, casi como la ayuda del Estado. Entonces, mira qué curioso. ¿Qué pasa si cojo yo un detector de metales, que en Inglaterra es perfectamente, puedes tenerlo, me dan un permiso para ir a un campo, me voy y me encuentro cualquier cosa antigua? Me digo, de 1 o 2 moneditas romanas hasta un tesoro impresionante. Bueno, sea lo que sea, tienes que declarar al Finds Liaison Officer, que es una persona que está designada a tu zona, que es del Estado. Esta persona registra dónde se ha encontrado, qué es la pieza, sea la pieza que sea un tesoro nacional increíble, único, sea un cacharrito romano que a nadie les importa. Todo, porque así ellos entienden que con eso guardas las informaciones más importantes en el contexto arqueológico que se busca preservar, que se encuentra, que es, ok, estos objetos de esta naturaleza se han encontrado en esta zona, que representa que esta zona tuvo ocupación en tal época. Bueno, tiene toda esta información cronológica, eso se envía a un museo local. Muchas veces cuando encuentran algo un poco más relevante se va directamente al British Museum. La cosa se evalúa y se declara, bueno, pueden pasar 2 cosas. O se declara un tesoro nacional, que es lo que dicen, se declara treasure, quiere decir que eso es, el Estado británico tiene el derecho prioritario de compra, o la cosa es toda catalogada, se juzga, vale, está catalogado, sacamos toda la información arqueológica importante, pero como eso se encontró en la propiedad de alguien, no somos nosotros los dueños de esta propiedad, alguien es dueño. Entonces eso se devuelve y creo que se comparte entre, por ejemplo, si se encontró un detectorista, se reparte mitad entre el detectorista y el dueño de la tierra. Bueno, si se declara tesoro, el Estado se va al mercado, busca la media que la pieza o el tesoro que sea se vende, y se paga a los dueños, se reparte una cosa correcta, porque por un lado tienes esta protección de patrimonio que es importante, el Estado tiene la prioridad, pero por otro lado generas algo que me parece muy importante, que genera una sinergia entre sector privado, personas, detectoristas, dueños de tierra y el Estado, que es muy importante, que es la cooperación basada en estímulos. Porque vamos a imaginar una situación, por ejemplo, que me gusta levantar, que es Andalucía. Andalucía es, bueno, eso se pasa por toda España, pero Andalucía es un absoluto, es que toda la región para mí es un absoluto tesoro. Tienes una historia y una ocupación romana increíble. Y me gusta pensar un ejemplo práctico. Pues tienes tu campo de olivos. Y bueno, es muy probable que hace 2000 años un romano también tenía ahí su campo de olivos. Y estás tú plantando tus olivos y ¡opa! Pues me ha salido un mosaico de 5 metros por 5 metros y eso es increíble. Pues, ¿qué te puede pasar? Hasta llevando un poco a vosotros dos que llevan, pero bueno, se tiene que hacer lo correcto. Oye, que hay un mosaico romano enorme aquí.
Bueno, vamos a aplicar el Treasure Act a lo que pasaría, por ejemplo, aquí en España. Pues la región está, sería el correcto, separa la región, se la separa. Madre mía, qué maravilla, tenemos aquí un mosaico, eso se va a ser tratado, separado a un museo. Pero vamos, tengo yo mis campos. Acabáis de a lo mejor arrancar unos cuantos olivos de unos cuantos años, pues me vas a parar las operaciones del campo. Vamos, me vas a generar una serie de situaciones incómodas, pero si tengo yo estímulos como me ofrece el Treasure Act para que yo sea compensado y al mismo tiempo, ¿quién no quiere contribuir para el patrimonio del país? Ojalá yo encontrara en un campo mío que vaya a tener un mosaico romano y que en el museo de mi ciudad me aparezca el mosaico que yo encontré, de verdad increíble. Pero bueno, infelizmente no pasa eso aquí. Es mucho más probable, y vamos a ser prácticos y realistas, que, uy, me he encontrado un mosaico de 5 metros por 5 metros y es una preciosidad. ¡Ay, qué dolor de cabeza, hombre! ¡Ay, qué dolor de cabeza! Pues yo, a ver, no quiero presumir que una situación de esta ha pasado, pero ¿cuántos mosaicos, cuántas situaciones, cuántos tesoros que ya se ha encontrado que nunca nadie que nunca saldrán a la luz? Y Dios mío, imaginad cuántas monedas increíbles que se habrán a lo mejor fundido y transformadas en lingotes y vendidas. Mira, tengo aquí un oro, este oro, porque no existe una ley que busca un equilibrio. Y vamos, yo creo que nadie aquí cree que seamos unos gananciosos, que vamos a ser unos malos, pero hombre, hay que reconocer un equilibrio entre, hay que estimular a la gente, que nadie hace nada de gratis, y que vamos, hay que tener un equilibrio entre estimular a las personas a buscarlo y que el Estado haga no haga una cosa, un trabajo draconiano, no sea goloso con las personas y asuste a gente que puede estar trayendo a la luz tesoros increíbles. Y bueno, me gustaría un poco llevar a vosotros dos un poco, llevar un poco esta pregunta, pero también hacer una pregunta a cualquier persona que esté mirando. ¿Qué tal si aplicamos una situación así parecida a España? Que no parece razonable, no parece inteligente. Y como pequeño último detalle, bueno, a quien tenga el privilegio de un día visitar el Museo Británico y que vayáis a, bueno, tiene muchas secciones, es muy amplio, habla de todo, pero fijaos en las secciones que hablan de tesoros, que hablen de la historia en particular de la isla, de Inglaterra y Gran Bretaña en general, y fijaos la cantidad de tesoros, la cantidad de monedas, la cantidad de vasijas enormes con un montón de monedas comparada a lo que hay en las otras secciones. Eso es un resultado directo del Treasure Act. Eso es gente que buscó campos, zonas que no estaban en contexto arqueológico, se encontraron tesoros absolutamente increíbles y ¿qué hicieron? Lo correcto. Llamaron a las autoridades, la cosa fue aislada, bien tratada, se declaró un tesoro, el Estado de cierta forma dijo a la gente que lo encontró, oye, no podéis quedaos con eso, porque vamos, es un tesoro único. Pero las personas lo hicieron porque, mira, mi tiempo, tengo la recompensa, sé que estoy contribuyendo para el legado de mi país y ahí está. Y ahí está el resultado. Tienen un mercado increíble. Creo que se lo dijo Damián en un par de vídeos. Inglaterra, por ejemplo, es uno de los sitios, creo que de lejos, donde más salen tesoros romanos, tesoros a la luz, declarados, y era una provincia, vamos, el último rincón del imperio donde nadie quería, era un sitio pobre, completamente aislado,
imaginad qué absolutos tesoros, qué cosas increíbles se podría encontrar si España, si Francia, si Italia tuvieran una cosa así. Qué absurdo es que todos los museos de Italia estarían llenos de oro, de tesoros. Y vamos, os dejo esta cuestión. ¿Qué tal si hacemos las cosas de una manera un poco más inteligente? ¿Qué tal si transformamos la comunidad arqueológica y la comunidad de detectoristas y la comunidad de numismáticos en una sola entidad que reconoce que cada una de estos tres grupos tienen su valor y que juntos la cosa va muchísimo mejor que peleándose entre ellos? Y no sé, se lo levanto a Damián que lo elabore un poquito más. Un poco justamente, y retomando en parte lo que dijeron ustedes dos, Óscar y Leo, quería hablar un poco de lo que ha sido la labor de los numismáticos, quiénes somos los numismáticos, en contraste con los arqueólogos, digamos. Que cada uno cumple funciones diferentes, pero cada uno cumple funciones igualmente valiosas, digamos, ¿no? Porque básicamente los arqueólogos utilizan el conocimiento elaborado por los numismáticos, que la fechación de las monedas, la atribución a reinados, a secas, etcétera, con lo cual, digamos, sin el trabajo de los numismáticos, el trabajo del arqueólogo no sería posible, básicamente, digamos, porque, digamos, de hecho, en buena medida, viene primero el trabajo del numismático y después el trabajo del arqueólogo. Los arqueólogos usan libros que hacemos los numismáticos para poder contextualizar el material, atribuirlo y entenderlo, digamos. No ha habido prácticamente casos de arqueólogos que hayan escrito libros de numismática. Los libros de numismática los escriben los numismáticos. ¿Y quiénes somos los numismáticos? Los numismáticos generalmente somos... ha habido numismáticos historiadores, pero por lo general los numismáticos somos coleccionistas. Es la inmensa mayoría, y sobre todo los numismáticos más importantes a lo largo de la historia han sido coleccionistas. Considerar que el material que está en manos de numismáticos está como puesto en peligro, digamos, de que no se conserve o de que se dañe o de que no, etcétera, 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 esto es un disparate, porque nadie cuida mejor las cosas que su propietario, digamos. Y de hecho, los numismáticos, a lo largo de los 500 años que hemos existido, aproximadamente, de hecho más, incluso yo les diría que 700 u 800 años, porque básicamente se considera que el primer numismático es Petrarca, que es de principios del siglo XIV, ¿no? Hemos dado pruebas de que hemos sabido conservar las monedas. Cada tanto aparecen en subastas, etcétera, o incluso en colecciones de museos, monedas que pertenecieron, qué sé yo, a la colección Gonzaga del siglo XVI, a la colección de Cristina de Suecia, de la reina Cristina de Suecia, que justamente vos hiciste un video hace poco, Óscar, sobre el tema, bueno. Con vuestra ayuda, claro. No, bueno, pero la reina Cristina de Suecia, por ejemplo, coleccionaba monedas. Y cada tanto aparecen monedas en la colección de la reina Cristina de Suecia, siglo XVII. Es decir, que las monedas las hemos conservado. No se han perdido, ni se han dañado, ni se han destruido. Al contrario, es más común que haya habido casos, sobre todo en nuestros países latinos, España, Italia, Argentina, muchos casos de personas que, puestas a la guardia de sitios arqueológicos, puestas a la guardia de museos, y digamos, o sea, soy denunciante de un caso de esos, justamente contra el patrimonio de monedas romanas y griegas, del patrimonio nacional argentino, digamos, ¿no? Así que conozco bien el tema, digamos. Es más frecuente que gente puesta a la guarda de esas cosas, empleados públicos concretamente, hayan sido los expoliadores, hayan sido los ladrones, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, esto me lleva a la reflexión de hay una postura hipócrita por parte del Estado y por parte sobre todo de un pequeño lobby, de un pequeño colectivo, de una parte de un colectivo, pero que es el que le marca la agenda, que es el que le marca la agenda al Estado de perseguir el coleccionismo, digamos. De, por ejemplo, lo que hablaba Óscar en su tramo de esta charla, que es el tema de la presunción de la trazabilidad, ¿no? Que si no hay trazabilidad de la moneda, no tenés la factura de donde la compraste y a su vez de esa factura se puede saber que venía de una colección antigua y qué sé yo, la moneda, digamos, no la tenés legítimamente, la moneda se presume expoliada. Esto es gravísimo. Ridículo. Gravísimo. Esto es gravísimo, es muy grave, porque básicamente es cuestionar
que nosotros, los numismáticos, que somos los que estudiamos las monedas, investigamos las monedas, que somos los que verdaderamente tenemos la moneda como nuestro objeto de estudio, no como un mero fósil de datación de un yacimiento arqueológico, es nuestro objeto de estudio, básicamente. Entonces, es anticientífico, básicamente. Es prohibirle al científico acceder a su objeto de estudio. Ponerle problemas al científico para acceder a su objeto de estudio y eventualmente expropiar el objeto de estudio del científico, digamos. Y esto me lleva a una reflexión de lo que decía Óscar al principio de todo esto. ¿Qué es lo que efectivamente defiende este lobby? ¿Qué es lo que efectivamente defiende esta gente? ¿Defienden efectivamente el patrimonio? ¿Defienden el contexto arqueológico? ¿Defienden todo eso? ¿O defienden su propia quinta, su propio terreno? ¿Defienden su propio negocio, digamos? Decir, no, bueno, nosotros no nos vamos a poner a estudiar las monedas porque básicamente las monedas son aburridísimas. Los museólogos te van a decir que exponer monedas, bueno, el Museo Arqueológico Nacional durante décadas, en Madrid, durante décadas prácticamente no expuso monedas. Durante creo que 50 años prácticamente no expuso moneda, porque para los criterios museológicos las monedas son objetos chiquititos, no llaman la atención. En general, digamos, las monedas le interesan a los numismáticos, no le interesan por lo general a la gente común, digamos. Entonces, claro, obviamente, y básicamente, si pasamos a una democracia plebiscitaria, digamos, que es estilo Tercer Reich, ¿no? Por supuesto, ¿no? Es decir, no, pero todo el mundo está de acuerdo con nosotros. La masa, digamos, la masa popular dice al fuego con los numismáticos. Bueno, básicamente, el hecho de que haya una mayoría que los apoya, una mayoría que diga que nos tienen que expropiar, por ejemplo, etcétera, digamos, eso no quiere decir que sea democrático, digamos. Eso es tan democrático como Hitler diciendo Alemania es el país más democrático del mundo, porque básicamente nos pusimos de acuerdo en toda la mayoría en quemar a los judíos en un campo de concentración y fue una decisión democrática. Bueno, evidentemente no es democracia, porque en la democracia los derechos no se plebiscitan. Cuando uno pasa a plebiscitar los derechos de las personas, ya no es democracia. No es que porque la mayoría diga una cosa, entonces es democrático, digamos. Eso no es así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Va a haber discusión honesta en este tema? ¿Va a haber discusión honesta y va a haber debate honesto, que es la base de cualquier ley democrática? El debate y la discusión, fundamentada. Va a haber discusión honesta, debate honesto y ley justa, equilibrada y democrática, como pasa en el Reino Unido, cuando el Estado empieza a reconocer que del otro lado, cuando avanza y pisotea, hay personas, hay ciudadanos decentes que pagan impuestos, que votan y que además, por otro lado, además, justamente estos ciudadanos además son científicos. Científicos que tienen un objeto de estudio. Cuando el Estado, cuando avanza y pisotea los derechos, empieza a entender que hay gente ahí, que hay derechos ahí, que simplemente no pasa y pisa y no hay nada del otro lado. Como yo decía justamente en un video que voy a subir hoy, cuando el Estado deje jugar al squash con un frontón, como si no hubiera nada del otro lado, como si no hubiera otro jugador con una raqueta del otro lado, ahí va a empezar a haber una cooperación productiva entre el universo numismático, coleccionistas, comerciantes también, que por ejemplo en el Reino Unido, y seguramente Leo lo sabe, colaboran completamente y permanentemente con el mundo académico, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense, en los países donde hay sano coleccionismo y mercado numismático, es donde justamente se generan la mayor cantidad de vocaciones de científicos numismáticos. Al punto que, por ejemplo, Francia, pero Francia no es un buen ejemplo. Francia no es un país tan perseguidor con los derechos de los coleccionistas, etcétera, y Francia tiene un mercado numismático bastante vigoroso, digamos, y Gran Bretaña ni hablar. Y justamente son los numismáticos británicos, franceses, etcétera, los que estudian las monedas muchas veces de Italia, que es el país de Turquía, digamos, de los países que básicamente se han dedicado a perseguir a la numismática violentamente desde hace décadas, digamos, y que básicamente terminaron no teniendo numismática. Ese es el resultado. O sea, ¿verdaderamente vamos a dejar la numismática en manos de los arqueólogos? Bueno, eso lo hicieron en Italia, en Turquía, lo empezaron a hacer en Grecia. Grecia, yo ya le contaba a Leo la otra vez, en Grecia en los años 2000, digamos, cuando hubo gran prosperidad, porque Grecia había entrado en la Comunidad Europea, entró en el euro y qué sé yo, digamos, vivían más allá de sus medios, digamos, y entonces
como en Grecia la numismática había sido destruida, básicamente por la persecución del Estado, digamos, los arqueólogos en Grecia eran básicamente la guardia pretoriana del país, hacían y deshacían, etc. Entonces, ¿qué pasó en Grecia? En Grecia simplemente se murió la arqueología, pero en los años 2000, por ejemplo, mucha gente estudiaba arqueología, historia, etc., y se iban a estudiar numismática al Reino Unido. En un momento había cientos de griegos estudiando numismática, ¿dónde? En el Reino Unido. ¿Y por qué en el Reino Unido? ¿Por qué en el Reino Unido? Porque Grecia tuvo grandes numismáticos. Sboronos, por ejemplo. Sboronos fue el mejor numismático de su época, los años 1890, 1910. Sboronos era el mayor numismático de su época. Probablemente el numismático más importante de su época era griego. ¿Qué hacían los griegos 100 años después estudiando todos en Inglaterra? Porque en Inglaterra están los numismáticos, básicamente. Fueron a estudiar numismática a Inglaterra. ¿Por qué? Porque Grecia destruyó la numismática. Y ahora tienen esos que estudiar después, muchos tuvieron que volverse porque se acabó el dinero, digamos, y tienen esos numismáticos empleados públicos, digamos, y sí, bueno, tienen esos numismáticos que obviamente tienen salida laboral trabajando en algún museo, en alguno como ayudante o con algún contratito, pero básicamente el Estado griego está medio quebrado, con lo cual ni siquiera mucho, digamos. Esos son los resultados, digamos. Eso es a lo que, o sea, nos arriesgamos, digamos. ¿Vamos a seguir permitiendo el avance de esto? Porque básicamente están diciendo, vamos a destruir una ciencia, directamente, pero es en serio esto. Bueno, esta es la breve intervención inicial mía, digamos, porque vamos a hacer muchas otras reuniones seguramente de esto, pero ahora vamos a discutir un poco las ideas que estuvimos presentando. Y bueno, nuevamente yo diría, si quiere empezar Óscar, a ver si... Pues, vale, te cojo el testigo. Mira, Damián, en base a lo que habéis estado hablando, tanto tú como Leo, he sacado dos conclusiones que creo que son importantes, diferencias entre el sistema inglés y el español, o tal vez igual el argentino, en relación al tema del coleccionismo. Primeramente, en relación al tema de coleccionismo, de detectores de metales y demás, en Inglaterra veo una mayor educación al respecto de todo esto. En España no hay educación. Allí, fijaos, se lo comentaba a mi mujer hace bastantes años, con el tema del coleccionismo, no, con el tema de la detección, ¿no? Que han salido vídeos en YouTube y salen canales y demás, y aquí en España son considerados casi como delincuentes, porque bueno, en esto como en todo hay que diferenciar, ¿no? Me supongo, no sé, que un detectorista bueno no se mete en zonas de yacimientos, no se mete en una zona de bien de interés cultural. Esto es como un cazador que se mete en una zona donde no debe. Pues lo que pasa es que aquí las cosas bien. A lo que iba, le decía a mi mujer... Ojo que, perdón, Óscar, en Inglaterra también pasa de gente yendo a yacimientos. Hasta tienen un nombre para eso, que son los Nighthawks. Y curioso, ahí quien más les señala, quien más llama a la policía para que desmonten bandas y cosas así, es la propia comunidad detectorista que lo hace bien. Ojo. Sí. Perdón, puedes seguir. Cuece nada, gracias, Leo. Pues nada, decía, por ejemplo, lo del tema de la educación allí en Inglaterra, que incluso hasta los dibujos de Peppa Pig, yo he visto un episodio de Peppa Pig con mi niña que salían con un detector. O sea, aquí es imposible. Luego, otra diferencia, bueno, allí, sí, aquí era imposible. O sea, veías a Peppa Pig ahí con un detector, ¡estoy buscando un tesoro! Y aquí, claro, que es lo que yo siempre he dicho, ¿no? Que hace que en un país tan desarrollado como sea Inglaterra, algo que supuestamente en España o en Argentina o en Italia se ve mal, porque vamos a ver, por ejemplo, las drogas se ven mal en todos los países, en todos los países. Por lo tanto, a nadie se le ocurriría hablar sobre temas de droga como algo bueno, a no ser que sea para la medicina, entender lo que os digo. Pues, ¿qué pasa con el detectorismo, por ejemplo, o el coleccionismo? El que puedas tú comprar una moneda extranjera, cosa que en Argentina parece ser que es muy difícil de hacer porque te pueden tratar de traficante. Sí. Pues eso en Inglaterra se habla libremente. O sea, no estamos hablando de un país subdesarrollado. ¿Quién se equivoca ahí? No creo que se equivoquen los ingleses, porque es como si hablas del amor. El amor está en todas las partes. El odio es algo malo. Tú no vas a...
No sé si me entendéis. Bueno, el tema, la tradición en Inglaterra. En Inglaterra hay muchísima tradición también a nivel de, por ejemplo, en Estados Unidos, Mel Fisher y descubridores, y el tema del detectorismo se empezó a usar hace casi, pues no sé, más de casi 100 años, o sea, y ya estaban con este tema. Aquí en España, pues surgió muy, muy tarde, y yo creo que eso también ha condicionado negativamente en este país. Luego, el tema de la simbiosis. En Inglaterra hay simbiosis entre coleccionistas, entre detectoristas y entre arqueólogos, y entre el Estado. Y todo el mundo se ve beneficiado. Es decir, las piezas son protegidas por todo este tipo de colectivos, interdependientemente hablando, y bueno, siempre hay excepciones que confirman la regla, como bien dice Leo, pero lo normal es que las piezas estén bien protegidas y que no sean titularidad exclusiva y únicamente del Estado. En España yo creo que no hay sinergia, no hay simbiosis, porque hay un grupo reducido de profesionales, no quiero generalizar, pero que aquí se estira mucho lo del tema del intrusismo. Es decir, yo he estudiado una carrera, yo tengo esta titulación, tú no tienes esta competencia para entrar en mi terreno. Yo, por ejemplo, soy fisioterapeuta, yo soy médico y yo soy, por ejemplo, masajista, ¿no? Imagínate. Pues tú, como eres masajista, no puedes dar tratamiento sobre ciertas dolencias, porque yo soy el fisioterapeuta y yo soy, o sea, yo, por ejemplo, yo soy músico de ópera. Ah, pues qué mierda la música rock, pues vaya mierda, yo solo tengo exclusividad porque yo tengo una formación, yo he estudiado tantos años de carrera y es una carrera oficial. No, perdona, o sea, es que cada sector tiene su cometido. Pues esto es lo mismo. Yo creo que aquí pasa un poco eso, que hay intrusismo. Y si hay intrusismo, o sea, que perciben que hay como intrusismo. Y yo creo que eso es porque luego se crean, como bien dices también, en temas de museos y demás, no todas las piezas se inventarian, no todas las piezas acaban al final en buen recaudo, algunas se extravían, otras se pierden, otras las roban, otras de repente, que son donaciones de gente, de numismáticos, salen en subastas internacionales de repente a los años para ser subastadas, y dices, coño, pero si era una donación que yo le hice a este museo, ¿cómo es posible? Yo creo que ahí hay un pastel muy grande y todo el mundo quiere su trozo de pastel, y por eso todo está interrelacionado. Yo creo que todo este halo negativo corresponde a algo, ¿no? Y bueno, eso es lo que pienso. Bueno, pasemos un poquito a ver qué le parece, Leo, de lo que estuvimos hablando. Bueno, sí, pero la verdad es que estoy de acuerdo con lo que dice Óscar, y es interesante porque eso a mí me gusta mucho ver de una manera muy, muy dura los hechos y cómo la cosa se va a encaminar. Yo creo que tenemos una situación donde tenemos dos muy claras situaciones que podemos seguir. Podemos seguir exactamente como estamos ahora, que a lo mejor la tendencia es cada vez más tener leyes más draconianas y yo diría elitistas con relación a cosas del patrimonio. O podemos empezar a aceptar un poco el derecho de las personas, la naturaleza humana un poco que sigue base de incentivos. Y entonces podemos tener dos cosas. O podemos tener cada vez más la destrucción del conocimiento numismático en España, que existe, que es importante, pero que si la cosa sigue así, se va a destruir. No voy ni a entrar en el mérito que hay empleos y hay gente que trabaja con eso. O podemos empezar a seguir un ejemplo, que tenemos muy claro aquí dentro, en el mismo continente, y hacer las cosas bien. Entonces, yo llevando un poco a cualquier persona que tiene cualquier duda ética, que esté mirando este vídeo, por ejemplo, ¿qué te parece de la idea de ir tú tienes un interés en historia o quieres fomentar el interés de historia de una persona? ¿Qué te parece de la perspectiva de comprar, tener para ti una pieza, coleccionar una pieza
que tú sabes exactamente dónde ha venido, de qué contexto está, tú sabes que ha sido tratada, manoseada, catalogada por gente que primero respeta tu derecho a coleccionar y que acaba de hacer todo su trabajo para mantener el patrimonio, tú tienes pero que claro, acepta, oye, no tengo condición de tener aquí 18 toneladas de monedas en mi museo, pues las paso al mercado porque ya tengo la información que necesito y fomento el conocimiento de historia en mi país. De repente preservando ejemplares representativos de un determinado tesoro, por ejemplo, preservando una cantidad de ejemplares representativos de ese tesoro, pero de repente un tesoro de 40.000 monedas hay miles de repetidas, por ejemplo, miles de cosas que, o sea, son la misma moneda, 50 veces, digamos. Lo que ha pasado en Tomares. El yacimiento. Sí, el caso de Tomares es muy, muy interesante. 600 kilos de monedas, yo no sé qué va a pasar con eso. El Estado que habla de, por ejemplo, legalizar el consumo de drogas porque dice que no da abasto, no puede perseguir el tráfico, sino tiene que concentrar. Pero eso sí, quiere el monopolio de todo, de toda la moneda, de todas las monedas, de todos los hallazgos, de todo lo que se encuentra, todo, eso sí es factible, digamos, ¿no? Por supuesto no tienen ni personal para estudiarlo. Aún si consiguieran numismáticos, digamos, que digan, bueno, yo voy a trabajar, yo por ejemplo, si a mí me llamaran para colaborar clasificando un tesoro, etcétera, lo haría feliz. De hecho, yo colaboro con el Museo Histórico Nacional, clasificando las monedas del Museo Histórico Nacional, y lo hago feliz, porque además, obviamente, para mí las monedas las monedas romanas y griegas que están en un museo argentino, para mí son sagradas, además que tienes una colección que se formó hace 200 años, digamos, ¿no? O sea, para mí es un privilegio y justamente fui el denunciante en el robo de las piezas de esa colección, digamos. Pero básicamente, o sea, el mismo Estado que dice, no, vamos a legalizar el consumo de drogas porque así nos concentramos en perseguir el narcotráfico, digamos, ¿no? Etcétera, que cada vez confiesa más su incapacidad, digamos, ¿no? Para controlar, para perseguir, etcétera, pero eso sí, quiere criminalizar todo, quiere el monopolio de todo, y esto básicamente es, como decimos, ¿no? Una minoría que básicamente le está marcando la agenda al Estado. Eso es una realidad. Y que lamentablemente, a través de los cómplices que tiene esta minoría, como youtubers deteccionistas, numismáticos, gente que se dice numismática, porque básicamente una persona que quiere perseguir a los demás numismáticos, digamos, me parece que es un traidor antes que un numismático, ¿no? Pero todo eso, y una palabra voy a rescatar de lo que dijo Leo recién, ¿no? Elitista. Esa palabra que dijo Leo es clave. Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta idea de la trazabilidad de las monedas? Claro, por supuesto que hay monedas que tienen trazabilidad. Vamos, hay áureos que estaban en la colección del príncipe, del gran duque de Gotha, digamos, que se dispersó en 1918 con la caída del Imperio Alemán, digamos, y entonces vos tenés los catálogos de la década del 20, de la década del 30, de la década del 50, de la década del 70, de la década del 80 y de la década del 2000, donde la moneda fue pasando de manos y tiene una trazabilidad perfecta. Claro, es un áureo que vale 36.000 euros, por supuesto que tiene trazabilidad. Ahora, ¿qué pasa con el 99.9% de las monedas que están en nuestras colecciones? No tienen ninguna trazabilidad, porque no ameritan tener una trazabilidad, porque son monedas que tienen un costo de 100, 120, 150, 90, 80, 70, 25, 2 o 1 euro, ¿sí? Entonces, obviamente que no tiene trazabilidad. Entonces, básicamente... Y déjame puntualizar, perdona que te corte. Y la trazabilidad tampoco está en función de una factura por el simple hecho, por ejemplo, una casa de subastas. ¿Vosotros creéis que las casas de subastas, cuando consignan piezas, las habrá que sí, que no, pero vosotros creéis que cuando consignan esas piezas, ¿saben la trazabilidad de esas piezas? No. Pero luego, sin embargo, cuando las venden, generas una factura. Pero esa factura, ¿a mí de qué me sirve también? No, obvio. Falsa. Pero básicamente, déjame terminar la idea. Pero básicamente, Óscar, lo que estamos diciendo es, bárbaro, lo de siempre, básicamente, lo típico del Estado. El millonario, el cheto, como decimos nosotros, el pijo, va a poder seguir coleccionando sus áureos de decenas de miles de euros, no va a tener ningún problema, digamos. El problema lo va a tener ¿quién?
La clase media. ¿Quién va a tener el problema? El problema lo va a tener el pobre trabajador, digamos, el asalariado que colecciona moneda romana griega, que no va a poder coleccionar más, básicamente. Bulgari compra monedas griegas, etcétera, hace colgantes con las monedas, o sea, hace colgantes, digamos, o sea, con Bulgari no hay problema. Si vos agarrás un dracma de Alejandro Magno y lo lustrás, lo pulís con una máquina de pulir y lo metés, enchufás en un colgante de oro, el Estado está feliz, porque Bulgari además hace donaciones al Estado, etcétera, qué sé yo, está feliz, no hay problema. ¿Sabes por qué no hay problema? Porque no hay nadie estudiando la moneda. Cuando hay un clase media que compra una moneda de 15 euros y se pone a estudiarla y escribe libros que encima después los arqueólogos tienen que someterse a la humillación de consultarlos para poder clasificar su material, ahí está el problema. Ese es el problema. El problema es cuando la gente piensa al Estado fascista, lo que más le molesta es que la gente piense, estudie y se eduque. Qué cosa, ¿no? Sorprendente, pero esto es una realidad. Entonces, justamente, como bien dijo Leo, el tema acá es elitista. ¿Y saben qué? La gente millonaria, a la cual yo respeto que colecciona monedas, porque colecciona monedas y por lo tanto son colegas míos, en ese sentido son numismáticos. Yo siempre digo que la carta de ciudadanía de la numismática se la doy a todo el que colecciona monedas. Entonces, bueno, esa gente es rica, pero en general el rico no tiene mucho tiempo para dedicarse a estudiar las monedas. Los grandes estudios de numismática no lo han escrito ricos que coleccionaban aureos. Los hemos escrito gente de clase media baja, generalmente, o clase media, o digamos gente trabajadora, digamos, que lo hacemos en base a las monedas humildes que logramos comprar y logramos coleccionar, digamos que son monedas que valen 10 euros, 20 euros, 50 euros, 100, 200, a veces algo más, pero básicamente que no tienen trazabilidad, digamos, porque en la década del 30, poner la foto de una moneda, digamos, para hacer la foto de una moneda en un catálogo, había que hacer un plástico, ¿no? ¿Cómo se dice? Una impronta de yeso, digamos. O sea, solamente monedas que valían el equivalente a lo que ahora son decenas de miles de dólares tenían foto en el catálogo, digamos. Esa es la trazabilidad, ¿entienden? O sea, cuando estos payasos hablan livianamente de la trazabilidad, ni siquiera entienden de lo que están hablando, porque básicamente todos los que somos numismáticos, que somos los que entendemos de qué estamos hablando, ellos no son numismáticos, recordémoslo, son deteccionistas que básicamente quieren convertirse en cazadores de brujas para que no descubran que en su casa tienen un aquelarre, por ejemplo, ¿no? O que son, ¿sí? ¿Me entienden? O sea, organizan casa de brujas para esconder el aquelarre que tienen en su casa, digamos. Esa es la realidad. Deteccionistas, pseudo-deteccionistas, pseudo-numismáticos, digamos, ¿no? Que se la pasan señalando, qué sé yo, trazabilidad, ¿no? Bla, 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 no podés tocar eso porque estás irrumpiendo en un contexto arqueológico, bla, 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 bla. Yo verdaderamente no soy deteccionista, nunca fui deteccionista, no me pueden acusar de estar defendiéndome a mí mismo, digamos, básicamente, pero la realidad es que los videos que veo por YouTube siempre de deteccionismo son tipos que están pasando de detector de metales por un campo arado por el cual pasa una reja de 1 metro de profundidad hace 600 años, digamos. No puede haber ningún contexto arqueológico ahí, seamos realistas, es ridículo esto. Entonces, dejémonos de organizar casa de brujas, dejémonos de ser el Torquemada, hijo de padres conversos que señala a judíos para que los quemen, por ejemplo, ¿no? Y esto en mi país, lamentablemente, lo hemos visto mucho. Tenemos, por ejemplo, un periodista deportivo que hacía arengas en defensa de la dictadura genocida militar y que ahora es un defensor de los derechos humanos, ¿no? Tenemos un juez que era el ideólogo jurídico de la dictadura genocida, que después se convirtió en juez de la Corte Suprema, digamos, y que por supuesto hoy en día sobreactúa su progresismo. Tenemos militares que secuestraban personas y que ahora son, digamos, parte del mismo discurso, sobreactuando un progresismo que ahora, básicamente, bueno, esta clase de hipócritas, como yo digo, que ya, bueno, Oscar sabe que en Argentina le damos otra palabra que no le voy a decir porque es muy grosera. Aquí no. Pero básicamente cuando la hipocresía, el término hipocresía... Desmonetizado. Cuando el término aquí hipocresía... suena otra cosa esa palabra. Sí. Es otro sentido. Bueno, yo ya tengo esos dos sentidos. Cuando el término hipocresía ya queda chico, ¿no es cierto? Podemos decir eso. Bueno, esto es un poco, pero bueno, rescato sobre todo lo que decía Leo, ¿no? El tema elitista. Es elitista, justamente. Es que una élite decida quién investiga y quién no investiga, quién estudia y quién no estudia. Y sobre todo, destruir el compromiso de la sociedad con el patrimonio.
que básicamente es decirle, no, el patrimonio no es de la sociedad, el patrimonio es de un colectivo y del museo. Bueno, nos quedan 10 minutos, me está avisando que nos quedan 10 minutos nada más. Yo quería decir algo muy puntual, aparte dale, del tema de la presunción de inocencia, a mí me han llegado a atacar en mi canal, por eso yo hablo del tema del detectorismo, porque yo intuyo, no que sepa, que gente de suscriptores de mi canal, pues se ve que detectan. Y a mí me ha llegado a decir gente, pero ¿cómo tú permites entre esta gente pitero de no sé qué? Y digo, vamos a ver, esto es un canal que puede entrar cualquier persona. Aquí todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Yo ni soy juez ni verdugo. Entonces esto a mí me encabrona sobremanera. Y luego lo del tema de la trazabilidad, que tengas que saber la procedencia de la pieza. Por lo tanto, si compras en Wallapop, por ejemplo, que me han llegado a decir de canales de arqueología, que si compras en Wallapop o en Todo Colección, si viene una moneda con tierra, puede ser, seguramente venga de un yacimiento arqueológico porque no hay una trazabilidad. Digo, pero pedazo de... Perdón, es que me enciende. Digo, ¿tú qué te crees? ¿Que las subastas hay miles y miles de piezas? ¿Tú qué te crees? ¿Que esas piezas todas tienen trazabilidad? Y eso no le hace ilegal a esa casa de subastas, evidentemente. Es que es imposible que exista trazabilidad. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una casa de subastas serias y una de Todo Colección? Por ejemplo, pues que en la casa de subastas te van a expedir una factura y en otra, y a lo mejor en otro tipo de compra, o si vas a un mercadillo de los sábados del domingo, no te van a dar factura. Y no por tener una puta factura, esa pieza es ilegal, tanto para un lado como para otro. Pero ahí llegamos otra vez a este problema estructural que tenemos. Porque, por ejemplo, estoy pensando esta parte de la procedencia. A ver, la primera o la última procedencia es el suelo, donde alguien ha encontrado una moneda. A ver, por ejemplo, yo nunca fui a detectar, pero me encantaría hacerlo. Pero no lo hago porque sabemos el infierno y el peligro que es. Pero, a ver, qué cosa maravillosa sería yo poder ir a detectar, me encuentro una moneda, si encontrara sería inmediatamente, mismo si fuera un broncecito del Bajo Imperio Romano, todo destrozadito, para mí ya sería la moneda más guay de toda mi colección. Qué maravilla sería si yo pudiera encontrar eso, poder llevarlo a una persona o una entidad competente que, oye, he encontrado eso en esta zona. Que primero ya tengamos aquí todo registrado, oye, que esta moneda romana prueba que esta zona tuvo circulación romana y que la propia entidad pública tenga la humildad de decir, pues mira, no tenemos la condición de tratar esta pieza con el cariño y con el cuidado que debe. Pues que esta pieza volviera, por ejemplo, a mí, que yo ya llevara a mi canal, por ejemplo, que hiciera, por ejemplo, a mí me gustan hacer los dibujos de las monedas para explicar a la gente, principalmente cuando la moneda está más en peor estado, explicarla. Muy bueno, por cierto. Qué interesante si yo pudiera, o si cuántas otras personas pudiéramos enseñar y tener, ¿vale? Esta moneda está probado que se encontró aquí, que hace parte del patrimonio de este sitio, que se pueda hacer conjeturas de cómo esta moneda ha llegado, por ejemplo, a esta zona. Así se construye conocimiento numismático. Y algún día, en muchos años, en 100 años, cuando yo ya esté dentro de una cueva y esta moneda todavía esté aquí, todavía se sabrá que esta moneda salió de este sitio, hace parte ya del patrimonio y del conocimiento numismático y arqueológico de España, por ejemplo, y que esta moneda siga de una forma completamente legal, completamente a las claras, y que se vaya a otra persona y esta persona siga este legado numismático. El conocimiento numismático seguirá existiendo, a lo mejor esta persona descubre una cosa nueva, así se construye conocimiento numismático, así se construye la historia del país, así se descubre la historia del país. Es colaboración,
es entender que eso no es, otra vez yo digo la palabra esta, es no tener elitismo, es entender que hay un montón de gente que a lo mejor puede no tener conocimiento, puede no tener un diploma de arqueólogo. Yo no soy arqueólogo, yo soy un diseñador. Pero hago mi trabajo de divulgación numismática, llamo el interés, digo, abro el diálogo, traigo este conocimiento a las personas, mismo que alguien a lo mejor no quiera ser coleccionista, pero hombre, estoy ahí dando conocimiento. Pero si un día vamos a poner una ley muy draconiana, por ejemplo, creo que en Turquía nadie puede coleccionar, nadie puede, nada. Pues yo no quiero ser un criminal, pues voy a cerrar mi canal, voy a poner mis cosas, voy a tal, se acabó. Pues ahí está, un eje menos, un engranaje menos en esta máquina, y así la numismática muere, y así la historia muere, así el conocimiento de historia muere. ¿Queremos seguir este camino? Pues os dejo la pregunta, ¿queréis este camino? Yo creo que no. Entonces, pero yo soy solo un chico, no soy solo una persona, no tengo el poder ahí de tenerles. Pero que la gente se lo piense, que la gente que intente decir que ¿quién es este para tener una moneda que tiene 2000 años? ¿Quién es este? Pues no es así. La cosa es más complicada. Vivimos en una época de generalizaciones. No 3 minutos. Leo, son 10 segundos. Ya no solo elitista desde el punto de vista del coleccionismo, de poseer o no una pieza, sino desde el punto de vista del estudio, de la investigación. A ver, sí. Si tú no tienes una pieza, tú no la puedes investigar. Tú no puedes investigar, como dicen mucha gente por ahí, muchos youtubers, mucha gente. No puedes ir a un museo cuando te venga la real gana y coger porque te vayan a dejar, como dicen ellos. No, tú te vas a un museo y allí dices que te dejen los audios de Pepito Grillo, venga, y los estudias. No te van a dejar. Pero qué tontería es esa, por Dios santo. Tendrás que tener tú la pieza en tu casa, mirarla cuando quieras, estudiarla. O sea, elitismo desde el punto de vista del coleccionismo, pero también desde el punto de vista de la investigación. Eso no puede ser. Bien. Damián. Sí, perdona. Perfecto. Bueno, vamos a redondear, ya está, ya terminó esto. Exacto, 100% de acuerdo con los dos. Con respecto al elitismo del dinero y elitismo también de un colectivo, de una minoría que cree que es el único que tiene derecho a decir quién estudia algo y quién no estudia algo, por ejemplo, también, ¿no? Y sí, básicamente es eso, digamos. Bueno, esto fue una primera charla. Vamos a hacer más, sin duda. Vamos a seguir y vamos a ver, bueno, esto lo podemos subir a un canal colectivo o lo podemos subir al canal de Oscar o al que quieran, digamos. Eso lo vamos al tuyo o al de Leo. A decidir. En el de Leo, bueno, el público habla en inglés, con lo cual, o escucha en inglés más que nada, con lo cual no va a haber mucha, no va a tener mucho efecto. Yo probablemente haré un vídeo un poco juntando las ideas que hemos tenido aquí y, no sé, voy a un poco a juntarlo y dar como mi opinión allá. Correcto. Bueno. A lo mejor podríamos, hacer un vídeo. Vamos a despedirnos porque queda un minuto. Vamos a despedirnos. Después, si quieren, seguimos. Hacemos otro mini Zoom entre nosotros. Bueno, agradecerles, por supuesto, a los dos y a todas las personas que miren esto y invitar desde ya, que como les decía, estamos abiertos al debate. Bueno, saludo a todos. Saludos. Perfecto, así lo hacemos. Saludos.